la cultura de otros países ha influido que también en la zona, sobre todo zonas indígenas, porque ya los jóvenes ya se visten como se viste un artista, ya no, o sea, como que ya se avergüenzan de ser, o sea, cuando a nosotros nos dicen indígena, y para muchos como que es una ofensa para muchos que son indígenas, no es que yo ya no soy indígena. Entonces nosotros queremos hacer que realmente les enseñen su lengua a escribir. Yo no tengo un lado mío, también es importante que se sepan otras lenguas. Pero eso del inglés es como que no, primero debemos de aprender lenguas, que yo le voy a contar y después aprender el español. Y después el inglés sí que todavía es tanto que no se enseña. Pero sí, primero quiero rescatar lo que es nativo de aquí, de estado. Yo tengo un sobrino que le gusta trabajar el local, le gusta el español. Que no, yo soy indígena, tengo que hablar, o sea, no me puedo avergonzar de mi raza, de mi habla, porque es algo que mis padres me inculcaron desde joven, desde niño. Una cosa es de que tú superes, que tú llegues a ser un profesionista, otra cosa es que tú reniegues de dónde eres y de dónde vienes y que también sabes hablar la lengua. Como pasa el tiempo, voy superando y voy conociendo más cosas, voy despertando y dije, bueno, sí tenía capacidades, sí, también yo podía, como ellos saben, yo igual sé. Yo nunca negué de dónde vengo, ni nunca negué de que no sé hablar tal lengua. Al contrario, yo me sentía muy orgullosa. Vivimos en diferentes contextos, o ellos vivieron su cultura diferente, yo mi cultura diferente, pero somos iguales. No, porque somos de esta zona, pues sabemos hablar la lengua madre, no discrimina, somos personas iguales. Somos personas iguales, no veo porque hay personas que de allá de afuera de la ciudad no quieren venir a asesinar, o como no tenemos. Pues para mí es algo muy, yo me siento muy orgulloso, o sea, me siento afortunado de poder, o sea, hablar dos lenguas, o sea, tanto el español que nos inculcaron, pero mi lengua materna, la originalidad de mi lengua chontal es lo que me caracteriza y me siento orgulloso de hablar y ser, o sea, y decir que mis padres son 100% chontales y somos los que defendemos nuestros países. Y quisiera que ustedes también me explicaran mi vida, cuál es mi mundo. El yo del mundo de ustedes ya lo conocen a mí, de cómo vivo, cómo somos nosotros como personas. Cuando uno se propone querer hacer algo en la vida, triunfar, pues sí se puede lograr. Tiene que invadir todos esos obstáculos. Lo negativo dejarlo atrás. Cuando tú agarras las cosas, vas analizando y tomas todo lo positivo como uno va fluyendo y vas sacando todo esa fuerza de que puedes salir adelante y puedes ser una gran persona y llegar a ser algo. Audiovisual que nos van a compartir las ponentes. Debido al carácter divulgativo de esta charla, siéntanse en la libertad de hacer preguntas, o sea, no podemos dejarlas si gustan hasta el final, pero también podemos irlas haciendo conforme vayan saliendo, ¿sale? Pues bueno, primero agradecerles su presencia por el horario, que ya es hora de que da hambre. Y bueno, y antes de continuar, quiero agradecer a Dulce, que ella en algún momento fue mi estudiante y para mí es sumamente un placer que haya aceptado
venir en calidad de colega y me alegra mucho compartir la mesa con ella porque ella fue de mi primera generación que le di clases aquí en la Universidad de Guanajuato y para mí es placentero tenerla aquí conmigo. Y que en los últimos años ella me ha permitido conocer su cultura, me ha dado la oportunidad de introducirme a la misión de Chichimecas con otra mirada con la que yo no conocía a la comunidad. Y por eso es un gusto que ella esté aquí conmigo para dialogar con el pretexto de este primer ejercicio de video que tiene que ver con los temas del racismo, porque la intención es hacer algo de mayor calidad o de mayor producción para el tema de la misión de Chichimecas. A mí me gustaría iniciar, darle continuidad a esto con una cita de Amin Maalouf que tiene propósito el video del día de hoy. Es una obra de Amin Maalouf de 1999, si no mal recuerdo. Es una obra que se llama Identidades Asesinas y tiene una reflexión al interior de este texto que dice así: cuando alguien ha sufrido vejaciones por su religión, cuando ha sido víctima de humillaciones y burlas por el color de su piel o por su acento o por vestir harapos, no lo olvidan nunca. Hasta ahora he venido insistiendo continuamente en que la identidad está formada por múltiples pertenencias, pero es imprescindible insistir otro tanto en el hecho de que es única y que la vivimos como un todo. Me parece pertinente justamente esta cita o esta reflexión de Amin Maalouf en este texto tan importante de Identidades Asesinas, porque justamente lo que hace es una reflexión que no estamos muy lejos hoy en el siglo XXI de la discriminación, en este caso de tipo racista, ¿no? Y me parece pertinente hablar un poco respecto de lo que fue este video que ustedes pudieron proyectar. La presentación realmente es nada más para darles un contexto de lo que ha sido este proyecto de investigación que más o menos llevo desde el 2009 trabajando en la misión de Chichimecas cuando antes era el Instituto de Cultura, ahora Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato, que tuvo un acercamiento a la misión de Chichimecas para unos talleres que me contrataron para estar aquí. Y el proyecto inició prácticamente ahí nació al tener una mirada de cómo se vive la discriminación y la desigualdad en todos los ámbitos o lo que puede provocar el racismo. Yo nací en el estado de Tabasco y los que ustedes vieron en esta entrevista pues son mis vecinos. Mis vecinos, me refiero que yo soy de un pueblo y alrededor hay muchos mayas de los cuales siempre invisibilicé, así me educaron. Es decir, yo nací, conviví con muchos indígenas y no me di cuenta sino hasta que tuve 20 años que todo estaba rodeada y que de alguna manera mi pueblo se había fundado en un espacio invadido de origen español y que pues esas tierras no eran, de manera histórica, pues no eran de mi pueblo, ¿no? Sino había sido una invasión. De allí nació de alguna manera esta inquietud de entender cómo es posible que un sistema educativo, un sistema familiar, un sistema social nos vaya pues vendando la mirada y no ver a ese otro que se sube contigo a un transporte público, que come contigo, que estudia contigo. Tuve muchos compañeros indígenas, muchos yocotanes, y que no me daba cuenta hasta más adelante, ¿no? Es terrible la invisibilización lo que provoca el racismo. Y de allí nació justamente esta inquietud de seguir investigando constantemente de manera académica, pero que en ocasiones a veces los textos académicos no son suficientes para poder exponer cómo sucede esto y cómo se vive de primera mano. La intención un poco del video y de este trabajo de investigación es hacer reflexionar a todos, a nuestra sociedad, de en qué momento hemos sido racistas y que hemos normalizado decir indio, o que hemos normalizado indio patarrajada, o naciendo el indio cortándole la cabeza, que son lenguajes que utilizamos, o te ves como india, o hablas como india, es decir, cómo lo hemos normalizado como si fuese un lenguaje, como reírse de algo que fuese chistoso y cuando no lo es, ¿no? De allí justamente es la intención de este video.
Bueno, no voy a avanzar mucho, me gustaría más que iniciáramos una conversación, que también Dulce tomara la palabra, que creo que ella es la voz aquí, es la autoridad en realidad que nos puede hablar todas sus experiencias y que creo que ella nos puede hablar desde su voz. Disaca, gracias. Kenguarín, hola a todos, les saludo en la lengua chichimeca. Para mí pues es un gusto estar aquí por invitación de mi maestra, que en un tiempo fue en la Universidad de Guanajuato. Y pues también me da gusto, ¿no?, ser portavoz de las mujeres de mi comunidad, sobre todo aquellas que en un momento me compartieron experiencias donde pasaron por alguna situación de discriminación, ¿no?, ya sea por la manera de hablar. En este caso me refiero como a las mujeres hablantes 100% monolingües, y por el otro lado pues cómo se fueron enfrentando, ¿no?, a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque desde que yo me acuerdo pues las señoras se dedicaban a vender nopales, ¿no?, se dedicaban, y eso era como su fuerte, ¿no? O sea, les daban como los ingresos económicos para mantener a sus familias, y para ellas pues en un momento fue difícil, ¿no? Fue difícil comunicarse. ¿Por qué? Porque no dominaban prácticamente el español, vender sobre todo, y sobre todo dónde ponerse a vender, porque realmente no tenían dónde vender. Y si ustedes van al municipio de San Luis de la Paz, pues ahí las pueden encontrar en una callecita bajo el sol. Entonces son condiciones que digo yo, pues nos hablan de discriminación, ¿no?, racial. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que ellas pudieran vender en un lugar digno, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, pues el gobierno que hace caso omiso, el gobierno, llámese municipal, estatal. Y bueno, desde mi experiencia pues he conocido a muchas mujeres que me han, con toda la confianza me han platicado, ¿no? Me han platicado que de repente pues el traslado de la comunidad al municipio San Luis de la Paz, platican, ellas platican en su lengua, y que la gente que no estaba acostumbrada o no está acostumbrada a escucharlas, cómo hablan, pues se reían de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ignoraban qué plática tenían una y otra, una entre otra, y pues de repente me comentaban que se encontraban a gente que decían: oye, ¿qué estás hablando de mí? Seguro me estás criticando. Pero pues las señoras pues hablando normalmente en su día cotidiano. Y bueno, eso es por un lado, las señoras que se dedican a vender nopales. Yo estoy realmente orgullosa de ellas, porque realmente dominan la lengua, y digo, por ellas pues se ha conservado la riqueza cultural de mi comunidad, ¿no? Donde a nivel Guanajuato es la única comunidad que conserva la lengua chichimeca. Actualmente ya no hay muchos hablantes. ¿Por qué? Por lo mismo de que los jóvenes ya no quieren aprenderla, como bien lo dicen en el video, ¿no? ¿Por qué? Porque desde niño te enseñaron a que si tú hablas te van a hacer bullying, o sea, te van a discriminar. Por eso ya no te la enseñan. Situación pasó en mi familia, que mi papá realmente hablaba la lengua chichimeca, pero nunca nos enseñó. ¿Por qué? Porque realmente, por una parte, pues él salía mucho a trabajar fuera, no estaba mucho tiempo con nosotros, y por la otra, pues decía: ¿qué caso tiene que yo te enseñe? Si de repente pues yo veo que batallan mucho las mujeres, ¿no? O no me gustaría, más bien, ¿no? No me gustaría que tú pasaras por lo mismo que yo viví. Así, o sea, y si tú le vas a la comunidad y le preguntas a una mujer adulta como de 40 años, oye, ¿por qué no le enseñas a tu niño? Y lo primero que te van a decir es que yo no quiero que aprenda. ¿Por qué? Porque yo viví situaciones de discriminación que me marcaron. Entonces,
para mí es mejor que estudie otro idioma o que hable el español, porque eso no le va a ayudar de nada. Entonces es difícil también pues convencerlas, ¿no? de que sigan conservando la lengua, de que pues ahora es como una riqueza cultural que tenemos, que los va a identificar, ¿no? Como unas personas originarias o nativas. Y bueno, situaciones así he vivido, ¿no? Y me han platicado. La situación mía es que de repente cuando uno termina la universidad y se enfrenta a la vida laboral, muchas veces pues no tienes oportunidades igualitarias que otros, en el sentido que pues como mujer, primero como mujer no te dan oportunidad, segundo porque pues realmente a lo mejor vienes de una comunidad indígena o nativa y pues realmente uno quisiera digamos que colocarse en cargos como de trabajo, ¿no? Importante, pero realmente esa es una limitación. Ahorita ya no lo veo mucho, pero sí, o sea, sí antes se veía mucho, ¿no? Se veía mucho, y ahorita pues yo pienso que es lo mismo por las políticas, ¿no? O sea, por la política que se vive, que vivimos en estos días. No sé si quieran pues sí, si quieren empezamos. Preguntas, comentarios, inquietudes. Algo que quiero también agregar antes de las preguntas, pues es que el racismo, como bien sabemos, es un tipo de discriminación porque pertenezcas, porque por tu color de piel, ¿no? Porque por el color de piel, por el tema de las razas, que sabemos que no existen en las razas, ¿no? No hay una mejor que otra, todos somos iguales. Y pues desde el otro punto de vista, que es un sistema de opresión histórica, ¿no? Que desde el colonialismo pues nos autonombraron indígenas, que es un término también discriminatorio para referirse a las personas que son nativas de una comunidad originaria, y que pues eso también nos ha marcado o nos ha limitado a tener las mismas oportunidades que ellos. Y pues también por otro lado, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, me refiero a todo este tema de las redes sociales, ¿no? De las novelas que desde un principio nos hacen ver como eso, ¿no? Como gente que no tiene, me refiero a que como que gente que, bueno, nos ven como gente ignorante, ¿por qué no decirlo? Porque así nos hacen vernos, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que de las novelas que uno ve o que veía, realmente el papel principal lo tienen las personas de color blanco, y el moreno se lo dan a una señora que hace los quehaceres del hogar, ¿no? Siempre es así. Entonces, realmente esta falsa ideología permea en la mente, y pienso que por eso se siguen repitiendo estas como formas de discriminación hacia el otro. ¿Por qué? Porque realmente pues no te ven igual. Hasta ahí. Gracias, muchas gracias por compartirnos igual pues todo esto, y pues igual nomás para seguir profundizando en eso me gustaría saber, aparte de esto de no querer aprender la lengua, ¿qué otros cambios ha notado usted que han causado todas estas violencias sobre su comunidad? Porque como tal vez sea la autora, o sea, es desde la invisibilización, o sea, eso ya es una violencia para empezar, o sea, todo lo que usted comenta ahorita, las faltas de oportunidades, tanto por ser parte de una comunidad hasta por el género, como usted menciona, o sea, ¿qué más usted ha notado
que haya cambiado tanto en nuevas generaciones como ya en generaciones que ya llevan sufriendo de estas violencias con el tiempo? ¿Qué más ha visto usted que ha impactado en la forma de vivir? ¿Cambios positivos? Ahora sí que lo que usted quiera, o sea, yo estaba pensando más en negativos porque pues, es lo que a uno se le ocurre directamente, pero si usted ha visto algún cambio positivo, pues también no sé lo que... Bueno, lo que yo he visto en cambios positivos es que, por ejemplo, ahorita en las escuelas ya los niños cuentan con maestros bilingües que les enseñan a los niños a hablar su lengua materna, ¿no? Esto se dio de un tiempo para acá porque antes no lo había, y desde ahí también digo, pues hay políticas racistas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque realmente el sistema educativo no cuenta con un plan, donde a los niños les hablen en su lengua, desde una clase de español hasta de matemáticas. Entonces realmente este ha sido un cambio positivo para que los niños retomen su lengua materna, la empiecen a hablar. Sin embargo, pues no es muy eficiente, porque realmente el niño solamente tiene una hora con el maestro bilingüe o menos. En las escuelas desde preescolar, primaria, en secundaria ya no hay, ni en la preparatoria. Entonces realmente hace falta mucho que hacer, ¿no? En cuestión de políticas educativas, programas educativos, planes educativos. Bueno, a mí me gustaría agregar el tema de Tabasco, las cuestiones negativas, el tema de la discriminación y el racismo es la pérdida gastronómica entre los jóvenes. Sí, Tabasco es exótico, entonces hay alimentos que los chicos, en el caso de Tamulte de la Sabana, en Buenavista, que es una zona que pertenece al municipio del centro, que es Tabasco, así se llama el municipio se llama Centro. Y ahí están estas comunidades. Ella es Celia, ella es pedagoga y ella pertenece a otra zona maya que se llama Jalpa de Méndez, pero el fenómeno, digamos, social es muy similar. La pérdida de la gastronomía es algo que sí está siendo de manera acelerada por la llegada de suena tonto, pero la llegada de las hamburguesas, las pizzas, la comida rápida sí ha permeado entre un grupo muy específico, 15, 16, 17 años. De hecho, la maruchan es la comida más común entre los chicos, que no quieren comer tamales, no quieren comer peje lagarto, mojarras, camarones, se les hace comida así, lo dicen, de indígena o de mayas, entonces no lo quieren comer. Hay otras comidas que solo están permitidas para los mayas, que es la tortuga, y se come en cierta temporada, así como el lagarto. Entonces, y otros alimentos más, yo sé que da mucha ternura, el manatí también se come, pero solo están permitidos para ciertos grupos porque es por sus gastronomías. Otra cosa que está desapareciendo son los tamales. En Tabasco debe haber más de 20 variedades de tamales y está desapareciendo porque los jóvenes no quieren aprender a hacer tamales. Y así algunas cuestiones gastronómicas. La vestimenta es algo que también ha ido desapareciendo, que solo se utilizan en cuestiones formales, pero no es porque esté mal, sino en realidad no es impulsado por un tema de la modernización, ¿no? Finalmente, los mayas, antes de ser mayas, son seres humanos, entonces pueden tomar la decisión que ellos quieran, pero cuando son empujados por un tema de la discriminación y el racismo, pues bueno, estamos hablando de cuestiones pues negativas, ¿no? Finalmente, también una cuestión positiva, si lo queremos ver así, a diferencia que quizá, no sé, bueno, se nos puede hablar un poquito de la misión, es que estas comunidades están sumamente politizadas, y tienen que ver mucho con el movimiento zapatista. Entonces son comunidades zapatistas de izquierda que tienen una organización impresionante y digamos que eso puede ser algo positivo, pero no tiene que ver por la influencia del racismo, eso más bien es por un tema político, ¿no?
Tienen muchos niveles educativos. El alto nivel de escolarización en Tamulte de la Sabana, por ejemplo, estamos hablando de biólogos marinos, de bailarines, pintores, músicos, y la gran mayoría de ellos sí tienen, digamos, han pujado mucho por alcanzar esos niveles, pero también es cierto que han perdido mucho en el camino. Es decir, entre ellos que la disminución de la lengua es bastante acelerada, pero el nivel escolar sí es mucho más alto que en la misión de Chichimecas, o por lo menos es lo que puedo analizar haciendo el comparativo de estas comunidades. También algo que ha impulsado mucho es que esta comunidad dejó de ser perredista para ser morenista, y eso también tiene una impronta política, ¿no? Tienen centros de pintura, tienen un centro, por ejemplo en Tamulte tienen un centro cultural de danza contemporánea, que desde la década de los 80 tiene bailarines contemporáneos, tienen pintores, escultores, entonces son muy organizados, ¿no? Pero pues sigue, a pesar de esta organización, el tema del racismo sí es una impronta que se vive cotidianamente, ¿no? Y la pérdida gastronómica, pues ni hablar, es algo que está bastante acelerado en la comunidad. Bueno, quiero hablar, que quizá valdría la pena un poquito, es que ellos sí no permiten la venta de terrenos. Ellos están sumamente organizados, hay un comité que dice: fulano quiere vender, mandan a llamar a fulano, oye, fulano quiere vender, solo le pueden vender a familiares, sí se pueden casar con otras personas que no sean mayas, perdón, indígenas, académicamente, pero tienen un comité que no permiten vender. O sea, aunque está la propiedad privada, sí hay un comité que se organiza para no vender terrenos, y no lo he visto mucho en la misión, esta iniciativa. Entonces ellos han parado un poco la venta de terrenos. De hecho, lamentablemente, en una casa de seguridad, y los propios indígenas la denunciaron, la acorralaron, sacaron a la gente y los lincharon. Entonces a los secuestradores. La verdad es que sí tienen un sistema bastante organizado, pero eso no tiene que ver con positivo, no tiene que ver con el racismo, evidentemente. Bueno, en este caso. Buenas tardes. Esta pregunta es para la licenciada Dulce. Bueno, estaba mencionando un poco sobre el ámbito educativo. En esa cuestión creo que quisiera ampliar un poquito. Si bien hemos visto algunos progresos, como usted dice, en la cuestión de la inclusión, de cómo se han formalizado como también los procesos educativos, los proyectos, en esa cuestión de que también anima a los niños como a seguir como estudiando. En el video desglosaban un poco sobre la cuestión de cómo, a pesar de que sí existía como ya un poco de eso, también era como una, no sé cómo decirlo, pero también un desánimo para los niños, como el ver que no avanzaba o no se sentían reconocidos por los propios profesores, en la cuestión de que para qué vienes o cosas así. Entonces, usted también al inicio de la conferencia había mencionado sobre, no, en general, su experiencia de cómo ha sido de discriminación en la cuestión de la escuela cuando usted estudiaba. Entonces, tal vez si me lo permite, me gustaría tal vez escuchar alguna de sus experiencias que usted recuerde, que le haya marcado, como usted lo mencionó, en la cuestión educativa, en su proceso educativo, de cómo un simple comentario, tal vez que nosotros podamos entender como eso, o una simple mirada para usted fue como un declive para usted en su cuestión de ánimo, o cómo se ha sentido respecto a eso. Gracias. Bueno, yo en lo personal no viví ninguna experiencia que te pueda compartir, pero te voy a platicar sobre una persona muy allegada a mí. Ahora es mi cuñada, es de la misma edad mía. Ella habla la lengua materna, en su tiempo pues no dominaba prácticamente mucho el español, pero ella me contaba que para ella ir a la escuela era como, le provocaba como el miedo, ¿no? Miedo. ¿Por qué? Porque realmente se encontraba como en su tiempo con profesores que le decían: oye, habla bien el español.
o tú no hables porque no puedes, dice que hasta miedo le daba alzar la mano para contestar algo que la maestra le preguntaba, porque realmente las personas que dominan la lengua materna se les dificulta hablar, ¿no? Hablar como nosotros o como la otra gente, ¿no? Dice que siendo niña, pues hasta temor le daba llegar a la escuela, porque realmente para empezar decía que ella hablaba la lengua, ¿no? Que era como una limitación de ella, ¿no? Por otro lado, me decía que me contó en su momento que realmente ellos vivían en unas condiciones de pobreza muy extremas, la verdad, o sea, que llegaba a la escuela con guarachitos de hule y que de repente su mamá no tenía para comprarle zapatos, al igual que otros niños que a lo mejor tenían más posibilidades, iban con unos zapatos mejores. Y que todo esto, pues realmente sí le afectó, ¿no? O sea, yo la veo como persona y realmente ella no, como que no tiene la confianza de abrirse con cualquier persona, porque a lo mejor le marcó desde su infancia, ¿no? Se quedó, le afectó realmente. Y no, si le preguntan cosas en su lengua materna, ella se suelta, pero realmente sí, o sea, sí creo que afecte hasta la salud mental, ¿no? De la persona que pasa por esta situación, y más pues porque si la vives en tu niñez, ¿no? O en el ámbito de la escuela o cualquier otro tipo de ámbito. Sí. ¿Alguien más que tenga inquietud, comentario? Sí. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, que comentan lo de que se les permite comer ciertos animales de especies protegidas. Esto lo relaciona con el tema de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Yo les quiero preguntar cómo compatibilizamos esos usos y costumbres con el Estado de Derecho, con la sociedad que tenemos, para no generarles un perjuicio a las comunidades indígenas y pues como, y repito, compatibilizar, ¿no? Estos usos, costumbres, por ejemplo, que comentan del comité que venden terrenos únicamente entre ellos, ¿cómo lo compatibilizamos? ¿Cómo hacemos que coexista con el Estado de Derecho? ¿Y qué tanta injerencia puede tener el Estado al buscar esta compatibilidad? Bueno, yo te hablaré del ámbito académico, ahora sí, porque no soy maya. En el caso de Tabasco, y bueno, en general en los mayos, cualquier cultura de nuestro país, los usos y costumbres se atienen a la ley que hay en cada estado. Sin embargo, no significa que los usos y costumbres sean estáticos. Eso también porque luego pensamos usos y costumbres y creemos como que están estáticos y que casi que son de la colonia, ¿no? Desde la época colonial o el virreinato. Y no, los usos y costumbres también cambian, porque finalmente, y vuelvo a insistir con esto, que es algo que trabajo mucho con los estudiantes, seguramente los que están aquí van a decir otra vez, lo van a decir, son seres humanos y la cultura cambia porque está hecha por seres humanos. Entonces, cuando pensemos usos y costumbres de las comunidades indígenas o de los mayas o de los chichimecas, estas también se ven cambiadas o cambian con el tiempo por las necesidades, por las exigencias, por el mundo que habitan y por el mundo que viven. ¿Sí? La misma lengua, por ejemplo, tiene cambios. Los mayas tienen muchos cambios en su forma de hablar y tiene que ver con la llegada del español. O sea, hay palabras, por ejemplo, que no existen en maya y la hablan en español. De hecho, si ustedes notaron, hay frases que las dicen en español porque eso no existe. Pero hay una ley también, es decir, el estado de Guanajuato tiene su ley, el estado de Tabasco tiene su ley y se atienen esas leyes a sus usos y costumbres. Ojo que usos y costumbres no se les permite matar, robar ni nada, o sea, me refiero es que son los ámbitos que ellos tienen en esos espacios. El linchamiento está prohibido, es algo que están trabajando en el caso de Tabasco, que hay muchas comunidades mayas que tienen estas prácticas. ¿A quiénes se linchan? A violadores, a rateros, secuestradores. En muchas comunidades indígenas, si no, tienen perifoneos y se avisan cuando llega alguien que no es del lugar y se mandan, también tienen grupos de WhatsApp, es decir, son seres humanos finalmente
y se van avisando pero cuando escuchemos esta usos y costumbres no es algo estático, es algo que cambia y que va cubriendo sus necesidades. Se ha dicho mucho en estos, por ejemplo, los ejemplos de Chiapas, de que se vendía una niña por una caja de caguama. Eso ya no existe, ¿sí? Es porque, bueno, es inhumano hacer estas dotes, los cambios de una vaca en un matrimonio. Entonces, esta idea que tenemos de los usos y costumbres es, digamos, vamos a utilizar este concepto, es muy colonizante, creer que son estáticas y que esa gente tiene esas reglas porque son salvajes. Y la cosa no va por ahí, es maneras identitarias de mantener cohesión, identidad comunal, individual y colectiva, historicidades que tienen las propias comunidades, pero pensar más en esta idea que son convenios que tiene la comunidad, ¿no? Esto de las tierras es un acuerdo que ellos tienen, es decir, dijeron, bueno, pues sí podemos vender, pero no queremos que nuestro territorio se vea invadido por gente que no comparte nuestras ideas. Y esto tiene que ver justamente por la discriminación, por el racismo. Prefieren que su comunidad siga creciendo. Claro, bueno, hay cosas que no lo pueden detener, pues es decir, cada vez van vendiendo más sus terrenos y se van retirando, porque la llegada de la gente que llega no necesariamente es gente que no sea racista. Entonces hay gente que compra sus terrenos porque son más baratos, porque tienen ciertos beneficios por estar en un territorio indígena o originario, y tienen ciertas concesiones. Entonces es verdad que no toda la gente que llega tenga que ser racista. Sin embargo, sí está documentado que la mayoría de la gente que llega a esos territorios sí lo son, y empiezan a desplazar. Y bueno, ¿qué modifica eso? Modifica el ritmo de las escuelas. Pues es decir, si la escuela estaba destinada para hablantes chichimecas o maya, ya no va a tener sino una alta población blanca. ¿Y eso qué significa? Que ya el maestro que era bilingüe ya va a tener menos horas, porque de 20 niños, 19 son hablantes del español y uno son, ¿no? Que ocurre mucho en el nivel sobre todo de preparatoria. Entonces, así es como debemos reflexionar esto de los usos y costumbres, no verlo como un tema arcaico, sino como una forma dinámica que tiene cualquier ser humano que se organice en una comunidad. Nosotros tenemos usos y costumbres. De hecho, ahorita vamos a empezar las vacaciones, ¿no? Es un uso y costumbre, aunque no seamos católicos, que nos vamos a aventar 2 semanas ricas de Semana Santa, ¿no? Eso es un uso y costumbre. Ojalá no cambie, aunque no seamos católicos. Bueno, espero haya respondido. No sé si tengan una idea o pasamos a... Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta por parte del público, podremos, por ejemplo, yo sí tengo alguna pregunta. Entonces, ¿qué tanto han servido las redes sociales para visibilizar a estas comunidades? Pensando que en los últimos años la mayoría de las causas sociales han tenido como que un mayor auge a partir, por ejemplo, de Facebook o algo. ¿Qué tanto ha servido, por ejemplo, este tipo de plataformas para visibilizar a las comunidades? Bueno, en el caso de Tabasco, tienen su página de Facebook, Tamonte de la Sabana, que es la comunidad que más conozco, y bueno, lo que suben ahí son cuestiones culturales, ¿no? Es decir, el maromo, que es muy parecido a una actividad que hacen en Chimal. El maromo es una fiesta que se hace, invitan a la comunidad, matan una vaca, o 5 o 6 cuerpos, no sé, varias familias se juntan y empiezan a hacer tamales, y luego es la danza del caballito blanco, bailan, toman, cantan, y tú puedes llegar e integrarte. Eso es el maromo. Y todas esas actividades las van subiendo en la página del Facebook. No necesariamente tienen que estar visibilizados. Esta idea de creer que las redes sociales, todos vemos las redes sociales, pues no. Regularmente quienes integran a esas redes sociales pues son miembros de la comunidad. Quizá los medios de comunicación masivos que usan redes sociales, ahí sí vemos un poquito más de visibilidad en el estado de Tabasco. Tenemos un problema con las instituciones. Bueno, para mí es un problema, y es algo que siempre abordo, ¿no? Nos gustan mucho
el indio folclórico, y perdón que lo diga así, es decir, cada vez que hay un evento institucional, mandas a traer que venga a bailar la danza del caballito blanco y después se nos olvida que existe, ¿no? A los mexicanos nos gusta mucho el folclore, pero no nos gusta ver las problemáticas racistas, discriminación, el día a día, etcétera. No lo vemos ahí, ¿no? Ya lo vimos de manera frívola con el caso de Ayaritza, que fea, que porque salió en esa película y que mal se ve, y etcétera, ¿no? Entonces ahí nos empieza a molestar. Y las redes sociales realmente en este ámbito pues no tienen una influencia lamentablemente para la disminución del racismo, porque como bien dice Dulce, el problema del racismo es que es estructural e histórico. Entonces pues no hay gran influencia. No sé si en la misión, yo he visto muchos videos de danzantes que son sumamente interesantes, pero yo los veo porque a mí me interesa, pero no sé si masivamente habría que hacer si todo el mundo está bien, no sé si alguien del público ha visto esos videos de los danzantes de la misión de Chichimicas, por ejemplo. Bueno, referente a ese tema, se han trabajado proyectos muy importantes ahí dentro de la comunidad, ¿no? Que realmente pues muestran la riqueza cultural que viene siendo principalmente la danza, ¿no? La danza que allá se practica. Anteriormente no se le daba mucha difusión porque a lo mejor no tenían los medios, pero poco a poco pues haciendo uso de todo este tema de las redes sociales, de otras formas de dar a conocer lo que se vive ahí y lo que se practica, pues se han hecho trabajos importantes, ¿no? No sé si ubiquen a Venustiano. Él ha sido una persona danzante que ha hecho trabajos importantes, documentales incluso, del significado de la danza, ¿no? O de la práctica de la danza. ¿Por qué? Porque realmente su danza se considera como 100% originaria, ¿no? Por el tipo de vestimenta que usan. O sea, realmente si ven otras danzas, pues ya empiezan a usar trajes con tela. Y entonces él inició la danza rescatando esta idea de usar como las pieles como para danzar, ¿no? Los cascabeles, entre los principales cosas que usan para danzar. Cascabeles, taparrabos de piel de animal, que son animales que de repente se los encuentran muertos en el camino y pues ya de ahí ellos hacen su indumentaria, ¿no? Su vestimenta para danza propia y original. Bueno, además de que estaría muy padre que nos compartieran las redes para seguir como que fomentando y divulgando aquí entre el público lo que hacen. También tengo otra pregunta, por ejemplo, el INEGI, con esto que comentaban del video, ¿realmente qué datos reales tiene? O sea, porque el INEGI es una institución pública pero de fuera, que entonces viene y entonces te pregunta como ¿te consideras indígena o no? Y la mayoría, por esto que comentábamos, como de la vergüenza, su respuesta es negativa. Entonces, ¿qué tan reales son estos datos que tiene el INEGI en cuanto a las poblaciones indígenas? Y lo otro, estas personas, pues que su respuesta es que no, aunque sí lo sean, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué tan reales o factibles son sus datos? Pues, bueno, que son estimados. Finalmente el INEGI lo que hace es una encuesta y son estimados de cuánta población hay. Es que, por otro lado, no se puede obligar a las gentes a decir que se declaren indígenas. Esa es una decisión personal, íntima, y no son tan alejados de la realidad. No solamente se cuenta a partir de que si se declara indígena o no, o sea, son otros elementos de la encuesta de INEGI para poder determinar que esa es una comunidad indígena. Ahora, aquí ¿cuál es la situación cuando una comunidad no se declara indígena con el nuevo gobierno? Es el acceso a los recursos. Cuando una comunidad se ha declarado no maya, o no mayo, o no yorami, el problema va a ser la gestión del recurso. Pues es decir, a la institución le interesa saber si esa comunidad se ha declarado para poder hacer la operación de esos recursos.
Una regla que ha cambiado, creo que cambió a partir, si no recuerdo, de Obrador, mal recuerdo, perdón, tuvo que la lengua ya no fue un criterio principal para declararse indígena o declararse de una comunidad. Había sido por muchos años como un principal criterio. Si una comunidad otomí, como en el caso de Guanajuato, en Tierra Blanca, que perdieron la lengua, el último hablante creo que murió en los 90s, si esa comunidad ya no habla ñañú, pues ya sale del catálogo, ¿no? Lo que ha sucedido es, y se ha analizado ya con estudios, de que la lengua es un factor principal identitario, pero no el único. Entonces imagínate alguien que se hizo hablante del español porque fue una decisión de sus padres, porque hay un sistema educativo que así lo dice que tiene que ser, hay un país que no tenemos una lengua solo registrada, sino tenemos 69 lenguas más el español, pero que en la vida práctica solo hablamos una o nos sometemos a una. Entonces se quitó este criterio porque tenemos muchos jóvenes o adultos como de mi edad, de 40 y tantos, que no hablan, por ejemplo, maya, pero toda su práctica cultural sí. Entonces el INEGI lo que hace es levantar la encuesta, hacer un estimado y ya no solamente se toma en cuenta si habla o no la lengua, sino todas las prácticas identitarias de ese territorio. Lo cual ha sido positivo porque eso permite que muchas comunidades que han perdido su lengua, primero proyectos para recuperarla, si es que se puede, porque es un tema complicado, y puedan acceder a los recursos, y ahora creo que el recurso llega directo a las comunidades. Antes pasaba por diferentes niveles hasta que llegaban 3 pesos. Si de por sí es complicado lo que llega, pues antes era peor, ¿no? No significa que ahora esté mejor, pero por lo menos ese mecanismo ha cambiado. Y son estimados finalmente, ¿no? Y no, bueno, esperemos que sigamos avanzando con este tema de la discriminación y que empecemos también con los que no somos hablantes que somos mestizos, y creo que muchas veces la educación intercultural se le aplica a los pueblos mayas, en este caso mayas y chichimecas, pero no nos las aplican a nosotros, que somos los mestizos. Damos por hecho que somos interculturales, ¿no? Y no es así. Somos los primeros en no tener idea de qué es la interculturalidad, pese a que este país es pluricultural, multicultural, y lo menos que hemos logrado es ser interculturales, ¿no? Voy a abordar algo muy, antes de que hablan del video y de lo que Dulce platicaba y que no quiero dejar pasar. Una de las cuestiones que en las conversaciones que tuve con algunos mayas de Tabasco, es que señalaban justamente, y eso también pasa aquí en Guanajuato, es que los mexicanos mestizos no tenemos ningún reparo a escuchar a alguien hablar en alemán o en francés o en inglés. Es decir, podemos tener un grupo hablando en inglés y no siquiera ni cuestionamos si están hablando bien o mal de nosotros, ¿no? Pero si escuchamos a un grupo de mujeres o hombres o jóvenes hablando en maya, nos incomoda mucho, ¿no? Y hasta lanzamos la mirada así, como de aquí pasa constantemente con los migrantes que tenemos vendiendo alhajas y artesanía, los escuchamos y hasta hacemos así, pero no cuestionamos esto culturalmente. Imagínense cómo permea la educación. No lo hacemos con las dos parejas perdón, no quiero ser xenofóbica, de gringos hablando en inglés, no hacemos así, ¿verdad? Pese que los que sí saben inglés muchas veces sí están hablando mal de nosotros. Entonces, vean cómo este tema cultural, educativo, sí está presente ahí, ¿no? No quería dejar pasar porque es algo que tocó Dulce y no terminamos de abordar, pero bueno. Bueno, yo pienso que también una manera de evitar algún comportamiento o alguna situación de racismo es como partir desde la educación, ¿no? Pero también desde la empatía. ¿Por qué? Porque si yo no veo igual a la otra persona, pues siempre se van a seguir como practicando estas expresiones o situaciones, ¿no? De discriminación. Y bueno, pasa mucho también igual con los niños hasta ahorita en este momento de la misión.
como que van viendo, ah, no, pues es que tú hablas la lengua, entonces tú eres diferente. Hasta con los mismos niños, o sea, y también digo, pues, desde uno que es papá, pues hay que trabajar eso, ¿no? En los niños. Porque desde ahí pues se vienen también muchas situaciones, ¿no? De bullying, no sé si a partir de ese momento a alguien le gustaría añadir algo más. Gracias. Nomás, igual un poco fuera de tema, no sé si saben qué tipo de crímenes más se cometen en contra de personas que son parte de comunidad, o si hay alguna estadística o algo así sobre algún crimen específico, motivado por racismo, por cualquier otra cosa, ya que hablamos hace rato justamente de eso, ¿no? O sea, si es un grupo vulnerable, desde el hecho de que es una minoría, luego agregamos en el caso de las mujeres, que es ya el doble, que no hablan el mismo idioma también los hace vulnerables en muchos sentidos con autoridades, de que no pueden defenderse de manera correcta. ¿Hay alguna estadística de eso, de algo específico que se esté haciendo? Bueno, ahorita ya no tanto, pero bueno, fíjate que en el caso de Tabasco y de la Misión no hay estadísticas, pero sí de Chiapas. Son de los estados con más estudios, Chiapas, Guerrero, que eso también es un tema que a veces el Estado mexicano tiene ciertas preferencias, es decir, por ciertos estados de la República, y hay más estudios, ¿no? De hecho, tenemos los mexicanos fascinación por Oaxaca, por ejemplo, cuando prácticamente todo el territorio nacional está habitado por diversidad de culturas. Los crímenes, que no necesariamente son asesinatos, de los que yo he documentado, en el caso tanto de Tabasco, y en el 2009 recuerdo mucho una conversación con una señora en la Misión, es encarcelamientos o golpes. Es decir, golpes por hablar la lengua, los golpean, los arrastran, o los acusan de cosas que no, de robo, por ejemplo, y no necesariamente robar, son acusados. También, lamentablemente, abusos, violaciones a niñas y a jóvenes por no poder defenderse, ¿no? Eso es lo que más ha sido recurrente en mi experiencia en las entrevistas. Sobre todo en Tabasco recuerdo mucho experiencias contando de me golpearon, me arrastraron, me corrieron del trabajo y no me pagaron, fui a una fiesta y porque soy de Tamunté me echaron, me sacaron un machete, me tiraron granazos, solo por ser arrante. Saqué a bailar a una chica y la chica me insultó, que sí, ¿cómo te atreves? O sea, ese tipo de no sé si llamarle crímenes, porque violencia más bien, violencia física y psicológica. Pues yo creo que un crimen sí sería una violación. Eso sí he escuchado también en esas conversaciones. Regularmente cuando he trabajado para publicar no pongo nombre y ese tipo de cosas, porque son cuestiones íntimas, y aunque no decimos nombre, pues esas personas todavía están vivas, ¿no? Hay que respetar. Pero eso es lo que yo he escuchado, y los estudios sí están más enfocados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y la mayoría tiene que ver con encarcelamiento y que no hay traductor. Los acusan de haber cometido un robo, un asesinato, y no se pueden defender porque no existen traductores. Ha habido muchos casos, en el caso de Chiapas, ¿no? Son muy sonados esos casos. Y bueno, por ahí puedo decir en este caso de mi experiencia. Buenas noches. Bueno, creo que me llamó un poco la atención lo que la licenciada y la doctora estaban hablando referente a la pregunta que hizo la señorita en la cuestión de las redes sociales, y quería dar como una opinión para que ustedes me puedan tal vez retroalimentar o dar una propuesta de qué se puede hacer al respecto. ¿A qué voy? Creo que
las mismas, era algo que comentaba con mi compañera, las mismas redes sociales fomentan el racismo. Lamentablemente, algunas acciones las vemos normalizadas porque ya son acciones occidentales que nos vienen implementadas en cualquier situación. Puede ser desde el ámbito de nuestra ropa, nuestra ideología, y eso se ve plantado y se ve, pues, literal, fomentado en nuestras propias familias. Sé que suena muy difícil y creo que es un tema que por eso me llama mucho la atención en la cuestión de cómo se puede erradicar ese pensamiento, porque sabemos que la educación no empieza en la escuela, es en las familias. Entonces, desde las familias nos enseñan cuestiones racistas que nosotros no nos damos cuenta, como decía la doctora Jenny, hasta que crecemos. Entonces, creo que al tener, por ejemplo, la noción de cuáles son nuestros derechos humanos, que en este caso está en un papel, o sea, ahí dice literalmente en los derechos de las mujeres, en los derechos de los niños, adolescentes, cual sea, que el derecho de, si eres de una comunidad indígena o afromexicana, tienes el derecho a tener traductores. Pero ¿qué crees? No existen esas posibilidades porque el mismo gobierno no les da las posibilidades económicas a las instituciones. Entonces, creo que si bien existen tantas cosas, existen tantos movimientos, proyectos, papeles en donde vienen esas cuestiones de cómo se puede erradicar un pensamiento, pero lamentablemente todo comienza en la familia. Entonces, creo que mi pregunta, que voy con este comentario y con las redes sociales en este ámbito en donde estamos, ¿a qué voy con mi pregunta? Ustedes como licenciadas, doctoras, como personas, ¿qué podrían ustedes recomendar para nosotros que vamos pues apenas en este camino para construir, fomentar, o qué se puede hacer para que este pensamiento se tome como una zona como de alerta, de no ser parte de generar esa discriminación, sino más bien para ese cambio? Y creo que sería todo. Gracias. Bueno, pues yo pienso que se puede hacer mucho haciendo uso de las redes sociales, ¿no? En contra del racismo, pero trabajándolo desde las comunidades, ¿no? Desde los jóvenes, que en este caso pues pueden aportar mucho, ¿no? O ya a lo mejor están muy metidos en hacer hasta videitos de TikTok en contra del racismo, pero realmente sí serían como cortometrajes cortos que hablen de alguna situación racista, como para crear esa conciencia, ¿no? O educar de una manera diferente a los jóvenes, a los niños, que vayan visualizando, ¿no? A lo mejor no son temas ni videos de gran interés, por lo mismo de que pues ya ahorita ya estamos invadidos de todo tipo de videos, ¿no? Los niños, por ejemplo, ahorita pues ya no les motiva ver este tipo de videos, les motiva ver otros tipos de videos, y es imposible también como por privarlos, ¿no? O evitar que ellos vean este tipo de videos, pero sí y pienso que sería como una forma, ¿no? de iniciar a lo mejor un proyecto que tenga que ver con la creación de pequeños videos de TikTok, hasta de difusión en las redes sociales, ¿no? Eso sería. Bueno, es una labor, tu pregunta es muy complicada ya para resolverla, porque ya hemos visto los intentos fracasados de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, tendríamos que cuestionar lo que hace nuestra Universidad de Guanajuato para disminuir la discriminación de tipo racista. Tengo un colega que también fue mi estudiante, se llama Roberto, y él es homosexual. Entonces él me decía, imagínese, maestra, soy chinanteco y soy homosexual, doblemente discriminado, ¿sí? Entonces creo que también las universidades deberían de tener por lo menos, así como tenemos ahorita el tema del feminismo y masculinidades, también deberíamos de trabajar el tema de la discriminación, no solamente el tema por cuestiones de raza, sino la diversificación que hay lamentablemente
este gran paraguas de la discriminación, que va desde cómo me visto, cómo me comporto, cómo me paro, cómo me siento, cómo hablo. Hemos minimizado también la discriminación hasta porque alguien se burle de nuestro acento. Yo soy de Tabasco y me costó muchos años aceptar que sí me afectaba que mi familia política se burlara de mí. O sea, es decir, que yo hablaba y luego cada rato me preguntaban del peje como si yo hubiera vivido con él. Entonces, parece absurdo, ¿no? Este tipo es muy complicado, pero sí se puede hacer. Creo que tendríamos que tener en las universidades, la propia Secretaría de Educación Pública, repensar mejor su educación multicultural y bilingüe. Es decir, tendríamos que iniciar con esas esferas. Otros ejercicios que pueden hacerse es en el ámbito familiar. El problema es que esa familia se tiene que deconstruir y además tendría que aceptar si es racista o no. Es que no es normal irnos quitando cosas que hemos normalizado. Ay, bajaste de cerro taburazo, ¿no? Y traes el nopal en la frente. Y todas esas cosas finalmente es racismo y lo vemos normal, nada más porque no nos lo dicen a nosotros, pero cuando se lo dicen a alguien más. Es también el tema de la elección de la sexualidad. Los heterosexuales no nos presentamos, hola, soy Jenny, soy heterosexual. ¿Por qué le tenemos que exigir a alguien que tiene una preferencia distinta que lo tenga que decir, ¿no? Como si fuese... Y también esto lo hacemos con los chichimecas, los mayas, los otomí. Tienen que andar declarando que lo son, no tendrían. Si fuésemos un país multicultural y que el sistema educativo tuviera una mayor profundidad en estos temas, hasta los libros de texto gratuito, pues de ahí empezaríamos a hacer una gran transformación. Pero bueno, es una tarea que tenemos pendiente en nuestra Universidad de Guanajuato. Yo no he visto, por ahí hubo un momento, un departamento creo que ya desapareció y todo se hacía virtual. Y hay cosas que no necesariamente son virtuales, tendría que hacerse de otra manera con otros mecanismos. Bueno, pero no sé si respondía, pero no importa. Bueno, no sé si alguien hasta este momento también tiene alguna otra pregunta, porque de lo contrario cerraríamos esta charla y le agradeceríamos profundamente a la doctora Jenny y a la licenciada Dulce, que tuvieron el honor de estar, de acompañarnos esta tarde y de contarnos sus experiencias. No sé si alguna otra... Sí. ¿Ya se iba? Yo siempre ando corriendo en varias cosas. Más que nada era que me gustaría conocer cómo usted considera que se tiene que empezar a barrer en una institución el racismo sistémico que coopta tantas oportunidades, que es tan difícil y está tan enraizado en la cosmovisión, la cultura, el microracismo que viene dentro de una institución. O sea, lo veíamos en instituciones tan grandes como la UNAM, que pues este eslogan que tienen, pues tiene ahí escondidos varios temas raciales muy fuertes y que están encumbrados en todo lo que es esta institución como lo es la UNAM. Entonces mi pregunta es eso, ¿cómo una universidad desde la gestión, desde el enfoque sistémico puede empezar, o una institución puede empezar a cambiar o modificar estas prácticas racistas que vienen tanto en el personal que vive en ella hasta la cultura institucional que viene cargando desde hace mucho tiempo? ¿Quiere que yo inicie? Bueno, por mi raza habla de mi espíritu, la verdad os hará libre. Bueno, sí, si tiene, primero tendríamos, híjole, eso es complicado, pero sí se puede, es decir, las universidades en este caso tendrían que revalorar el diseño curricular, cuáles son sus unidades de aprendizaje, sobre todo aquellas que tienen con cuestiones culturales, en qué enfoques están trabajando. Yo sé que hay un currículum oculto de los profesores, el mío no es tan oculto, sí se ve en todas mis clases, pero sí tenemos profesores que alientan al racismo, que alientan al fascismo, y que ya sabemos que el fascismo finalmente es partidaria del racismo, ¿no? Ahí tenemos Donald Trump. Tendríamos que empezar por eso, por ver cómo están diseñadas las unidades de aprendizaje, qué contenidos tienen,
ver cómo son nuestros profesores, qué perfil tienen. No es normal que un profesor aliente al fascismo y que aliente a la raza, no diré nombres, pero sí sabemos que hay, y eso es peligroso porque el fascismo es odio y el racismo es odio. Entonces tendríamos que empezar por ahí, por los diseños curriculares. No haremos cambiar a la UNAM que cambie su logotipo, ¿verdad? Y además es difícil decir que Vasconcelos era racista. Entonces, que está comprobado que tuvo nexos con alemanes, y que abrió su revista Timón, si no mal recuerdo, en México, donde se alentaba al fascismo y amaba a Hitler, ¿no? Lamentablemente, pues ese es el lado oscuro de José Vasconcelos, que admiramos, algunos admiran mucho respecto a su proyecto, y que en gran medida tenemos el resultado, ya hablando de Vasconcelos, 100 años después estaría muy contento de haber barrido un montón de lenguas originarias, ¿no? Que era parte de su proyecto, La Raza Cósmica. Pero creo que sí se puede hacer, pero eso es una voluntad institucional, o sea, no es que uno diga sí, vamos a hacerlo, sino tiene que haber una voluntad institucional de autoridades que estén dispuestos a ir revisando todas las licenciaturas y los contenidos, y así como hemos tenido voluntad para el género, que ojalá siga avanzando esto y que sea una visión mucho más liberadora y progresista y menos de derecha. Entonces, creo que también esto se podría trabajar desde ahí, es que hay cabe precisamente. Pero bueno, ya me veo muy política aquí, entonces, antes de que nos apaguen el micrófono, no sé, bueno. Creo que ahora sí son los comentarios finales. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta mesa. Les agradecemos, como les comentaba, a Dulce y a Jenny que tuvieron el placer de acompañarnos y que nosotros tuvimos el placer de escucharlas. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias, que lamentablemente no todas fueron positivas, pero esperemos que si estamos aquí sentados tengamos la iniciativa de cambiar eso desde los salones de clase, por ejemplo, como estudiantes. Sin más, cerramos esta charla que les comentaba al inicio. Se llama Experiencias racistas en la memoria de los mayas de Tabasco, en el marco de la Feria del Libro que llevó a cabo Ciencia y Cultura. Un aplauso, por favor.